Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Morales Zúñiga. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Tijuana. Eh, y a continuación estaremos presentando en este video un trabajo de la materia de Estadística Inferencial impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. Eh, bueno, el tema empezaremos con resumen y gráficas de datos en la distribución de frecuencias. A continuación, pues tenemos algunos conceptos, algunas definiciones de pues lo que es la tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. Y dice que nos indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada uno. En estos tres conceptos, el primero es límites inferiores, límites superiores y las fronteras de clase. El primero nos dice que son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a diferentes clases. Por otro lado, los límites superiores son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Y la frontera de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase, ¿no? Eh, las marcas de clase son los puntos medios de las clases y las anchuras es la diferencia entre los límites inferiores de cada consecutivos o dos fronteras inferiores de clases consecutivas a cada distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. En el número 1 dice determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. En el número 2 nos muestra una pequeña fórmula que se va a utilizar. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver un ejemplo. Y bueno, nos dice que L es el valor más alto menos el más bajo entre los números de clases, ¿no? El número 3 comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Es decir, que podemos agarrar el número más chico, el del límite inferior, que para el ejemplo es número 60, pero no necesariamente, también podríamos agarrar un número más chico como 58 o 55 y también estaría bien. El número 4 dice usando los límites inferiores de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar los demás límites inferiores de cada clase. Esto se hace, bueno, aquí nos dice que la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo. El límite inferior de la clase después sume la anchura de la clase al segundo límite inferior de la clase para obtener el tercero y así sucesivamente hasta obtener todos, ¿no? En el siguiente número, que es el 5, anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites inferiores de la clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia de cada clase. Y aquí a continuación tenemos un ejemplo, el cual, bueno, nos dice los pulsos de mujeres, ¿no? Que serían estos datos que tenemos en la parte de arriba. Y dice, utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior, o sea, lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Para construir la distribución de frecuencias en la tabla 2-2 incluye 7 clases. Pues aquí tenemos los datos de los pulsos de las mujeres y en la parte de abajo tenemos los hombres. Pero para el ejemplo que aquí nos dice sería la información de arriba con los datos, ¿no? Bueno, número 1, seleccione 7 clases. Número 2, calcule la anchura de la clase. Era lo que mencionaba anteriormente cuando nos mostraba la tablita de la fórmula que nos presentó en la diapositiva anterior, ¿no? Que era, que me parece que es esta, ajá, el valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clase son estos valores. 124 que es el más alto menos 60 entre 7 que es el número de
Sí, el número 7, que son las 7 clases. Haciendo esta operación nos da 9.14, pero no podemos tomar un número parcial, o entonces el número entero siguiente sería el número 10, que es el que vamos a tomar para el ejemplo. Como número 3 dije, elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y el número más conveniente. Aquí tenemos la información y el número más bajo es el número 60 y el más alto es el 124. Entonces, para el ejemplo, nos dice que vamos a elegir el número 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y es el más conveniente. Igual, como habíamos mencionado, pues podemos tomar uno más chico, pero para el ejemplo pues vamos a tomar el 60, ¿no? El siguiente número dice sume la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior, que en este caso pues 10 más 60 más 10 son 70, ¿no? Y continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clase restante. Pues 70 más 10 es 80, 80 más 10 es 90, 90 más 10 es 100 y así sucesivamente hasta encontrar todos, ¿no? Número 5, liste los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 109 hasta 129, ¿no? Que son los que están acá. ...69, 79, 89, 99. Y los límites inferiores son 60, más 10, 70, más 10, 80. Y de este lado tenemos todo lo que son las frecuencias. Número 6. Son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2-2 son 64-5, 74-5, 84-5 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, aquí en una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se constituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, lo que es un porcentaje. Que por frecuencia de clase, suma de todas las frecuencias por 100, y aquí nos va a dar lo que sería en porcentaje. Pulso de hombres, utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia, incluye 10 clases. En este caso ya nos está pidiendo que lo hagamos ahora con los datos de los hombres. También aplicando lo mismo que que vimos en las diapositivas anteriores. Ahorita para el ejemplo vamos a hacer la primera frecuencia, que nos está pidiendo el pulso de las mujeres. Esto, entonces vamos a ir a Minitab para hacerlo. Aquí previamente lo tenía hecho, pero vamos a volver a hacerla, ¿no? Aquí tenemos ya los datos, pulso de las mujeres, tenemos el pulso de los hombres y el tercer dato, que es radiación en dientes de leche. Bueno, vamos a venir a gráficas, vamos a ver en histogramas, simple, aceptar. Aquí le vamos a poner el pulso de mujeres, que es lo que nos está pidiendo. En etiqueta pues le cambiamos lo que sería el nombre, le ponemos sí, pulso de mujeres, podemos dejarlo así, o histograma. Pulso de mujeres, vamos a aceptar. Aquí le vamos a dar, bueno, si lo dejamos así. Y le vamos a aceptar. Vamos a aceptar.
Y aquí tenemos ya la información. No, solo que aquí, bueno, lo que es, nos dice que incluye 7 clases, que serían estas, que son esa frecuencia, son 7. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 14. Para esto, le vamos a, bueno, primeramente le vamos a poner aquí el valor a cada barra. Aquí está. Y después le vamos a poner lo que es el número de intervalos. Lo vamos a cambiar a 7, que son 7 los que nos están pidiendo. Y aquí nos quedan 7, pero si nos damos cuenta, aquí nos da un valor de 55.5. Entonces vamos a modificarlo para que nos coincida con lo que nos está pidiendo en la tabla, ¿no? Para esto le vamos a dar clic igual aquí. Bueno, más bien es aquí. Le damos otra vez en seccionamiento. Le vamos a dar en la opción de posiciones de punto y corte, y aquí es donde le vamos a modificar con la información que tenemos aquí. Sería 64.5, 74.5 hasta 124.5. 64.5 espacio 74.5, 74.5, 74.5, 104.5, 114.5, 124.5. Vamos a aceptar. Y aquí ya así nos queda, ¿no? Le vamos a aceptar. Y así nos quedaría el histograma. Entonces ya venimos acá, ya es 59.5 como mínimo y 69.5 como máximo. Así nos quedarían todas. Y si le sumamos aquí es 12, 14 son 26, 37, 38, 39, aquí no tiene, y estos son 40, que son los 40 datos que tenemos en la parte de aquí abajo, ¿no? Están los 40 datos. Entonces, y aquí nos tiene que coincidir con estos datos. La frecuencia dice que es 12, 14, 11. Y aquí es 12, 14, 11, es 1101. Y es 1101, entonces nos quedó, así nos coincidió para el ejemplo. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos ya la información. No, solo que aquí, bueno, lo que es, nos dice que incluye 7 clases, que serían estas, que son esa frecuencia, son 7. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 14. Para esto, le vamos a, bueno, primeramente le vamos a poner aquí el valor a cada barra. Aquí está. Y después le vamos a poner lo que es el número de intervalos. Lo vamos a cambiar a 7, que son 7 los que nos están pidiendo. Y aquí nos quedan 7, pero si nos damos cuenta, aquí nos da un valor de 55.5. Entonces vamos a modificarlo para que nos coincida con lo que nos está pidiendo en la tabla, ¿no? Para esto le vamos a dar clic igual aquí.
bueno, más bien es aquí. Le damos otra vez en seccionamiento, le vamos a dar en la opción de posiciones de punto y corte, y aquí es donde le vamos a modificar con la información que tenemos aquí. Sería 64.5, 74.5 hasta 124.5. 64.5 espacio 74.5, 74.5, 74.5, 104.5, 114.5, 124.5. Vamos a aceptar y aquí ya así nos queda, ¿no? Le vamos a aceptar y así nos quedaría el histograma. Entonces ya venimos acá, ya es 59.5 como mínimo y 69.5 como máximo. Así nos quedarían todas. Y si le sumamos aquí es 12, 14 son 26, 37, 38, 39, aquí no tiene, y estos son 40, que son los 40 datos que tenemos en la parte de aquí abajo, ¿no? Están los 40 datos. Entonces, y aquí nos tiene que coincidir con estos datos. La frecuencia dice que es 12, 14, 11. Y aquí es 12, 14, 11, es 1101. Y es 1101, entonces nos quedó, así nos coincidió para el ejemplo. Continuando con el siguiente ejemplo, ya hicimos lo que es el pulso de mujeres. Ahorita vamos a hacer el siguiente, que es el pulso de los hombres. Pulso de los hombres, se utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Ahora nos está pidiendo que incluyamos lo que son 10 clases. Entonces vamos a hacerlo en Minitab. De igual manera ya tenemos aquí lo que son los datos, 40 datos de los pulsos de los hombres, y vamos a proceder a hacer la gráfica. Bueno, pues le damos entonces en gráfica, histogramas, le damos en simple, y aquí pues vamos a dar pulso de hombres, escala, pulso de frecuencia, etiqueta, le vamos a poner distribución de frecuencia pulso hombres, le vamos a aceptar, y aquí nos manda ya pero aquí nos está dando 3, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Entonces aquí nos está pidiendo que sean 10, por lo que vamos entonces aquí ya sabemos que le vamos a dar en, bueno, primero que nada le vamos a poner las etiquetas de datos para que nos muestre las cantidades, ¿no? Después venimos a seccionamiento, y el número de intervalos, en lugar de 9 pues le vamos a poner 10, que es lo que nos está pidiendo. Vamos a aceptar y ya nos cambia. Aquí nos puso los 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De igual manera, si le sumamos, aquí son 14, 15, 20, 29, 31, 35, 39 y 1 son 40, ¿no? Son los 40 datos que tenemos aquí. Así quedaría lo que es la distribución de frecuencia en el pulso de los hombres. Si nos damos cuenta, aquí nos queda igual, 52.5, 57.5, igual que todos los demás. Y así quedaría lo que es. Continuando con el último ejemplo que tenemos, nos dice que es la radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90
que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 y se construye una distribución de frecuencia con 8 clases. Pues aquí igual ya sabemos, nos vamos a ir a Minitab para hacer el último ejercicio, que sería de esta sección. Pero estamos aquí en Minitab y como ya sabemos, aquí tenemos los datos, todos los datos capturados de la radiación de dientes de leche, cual vamos a utilizar para hacer la siguiente gráfica. Y hacemos lo mismo, le damos simple, le vamos a poner radiación dientes de leche, escala, pues la escala igual en frecuencia, etiqueta, vamos a poner radiación dientes de leche, damos ok, le damos ok y aquí tenemos ya, pero habíamos visto que eran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces nos está pidiendo 8, me parece, sí. Vamos a poner aquí 8. A ver, déjame ver, estoy muy seguro. Pero sí, aquí dice 8 clases, entonces estamos bien. Sería 8 clases. Le damos aquí en etiqueta de datos, le damos a adicionar las etiquetas. Y si nos damos cuenta, bueno, aquí le vamos a explicar, nos damos cuenta que 110, 120, valor de clase 130, valor 5, valor 9. Y si hacemos la suma, pues nos tiene que dar lo que es los 40 datos, ¿no? 2, 4, 9, 18, 28, 30, 36, 38 y 1, 40, ¿no? Y así quedaría lo que es. Bueno, también esta podríamos ponerlo en porcentajes. Esta lo volvemos a hacer, le ponemos gráfica, histograma, aceptar, de leche, etiquetas, escala, solamente aquí en el programa le ponemos el porcentaje, le damos a aceptar, igual como nos da 9 le tenemos que mover a cambiar a 8 y le adicionamos los valores, bueno, la etiqueta de datos, la ponemos, vamos ok, y aquí está, nos tiene que dar al 100%, 32, 54, 64, 69, 74, 100%, ¿sí? Y así quedaría lo que es el histograma de la radiación de dientes de leche, que es el tercer ejercicio de esta diapositiva. Pues continuamos con el siguiente tema, las diapositivas. A continuación pues vamos a seguir con el tema de histogramas. Y pues para empezar tenemos la definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de los valores cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa la frecuencia. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Y pues aquí a continuación tenemos un ejemplo, el cual nos dice que los datos son del Departamento de Salud de Servicios Humanos de los Estados Unidos y
La edad está dada en años. Es estatura en pulgadas, PE es peso en libras y sin es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto. SIS es presión sanguínea sistólica en miligramos. Días es presión sanguínea diastólica, igual. ¿Cuál es el colesterol? IMC es índice de masa corporal. MUS es longitud del muslo en centímetros. Codo es anchura del codo en centímetros también. MUñ es la anchura de la muñeca en centímetros. Y BRA es la circunferencia del brazo también en centímetros. Y pues aquí nos dice que realizar los histogramas de la edad, de la estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y índice de masa corporal. Aquí a continuación tenemos pues los datos de cada una de pues, la edad, la estatura, el peso, etcétera, ¿no? Hasta tener la circunferencia de los brazos. Entonces vamos a realizar el ejercicio que aquí nos dice, realizar el histograma de la edad y la estatura. Para el ejemplo pues vamos a hacer estos dos y nos vamos a ir a Minitab, donde ya tenemos pues aquí los datos, ¿no? Tenemos los datos y serían estos datos que es los de la edad. Vamos a ir a estadística básica. Vamos a dar en resumen gráfico. Le vamos a poner lo que es edad. El nivel de confianza lo vamos a dejar en 95%, que regularmente es por defecto. Bueno, es recomendable dejarlo en ese porcentaje, el cual pues nosotros lo vamos a dejar ahí, ¿no? Le damos y aquí ya nos da el histograma, nos da la gráfica con la campana de Gauss. Esta campana de Gauss nos dice, bueno, aquí al lado derecho nos da toda la información. Aquí te lo vamos a analizar un poco sobre la información que nos dan de este lado. Pues es una prueba de normalidad de Anderson-Darling. Como el primer dato tenemos que el cuadrado de A cuadrada, pues, el valor de 0.77. El valor de P es el que nos determina que el valor de P o de probabilidad dice que es de 0.4, el cual nos dice que no hay evidencia suficiente como para determinar si tiene la prueba de normalidad, pues si la prueba es de normalidad, pues más que nada. Y también nos dice que la media pues aquí es de 35.475, nos da el valor de la desviación estándar. También el de la varianza, que ya sabemos que pues es de la desviación estándar al cuadrado. Asimetría o sesgo, que es lo mismo, bueno, en español, yo porque lo tengo en español, pero aquí dice asimetría, que sería lo que es el sesgo. Quiere decir que, bueno, si el sesgo sería cercano a cero, pues sería una distribución, pues sería normal, digamos, ¿no? Si fuera positivo, si estuviera a la izquierda, o sería negativo, estuviera un poco más a la izquierda, y si estuviera positivo, pues serían los datos un poco más al centro. Lo que es la parte de aquí abajo, que es intervalos de confianza al 95%, nos dice que si tomaran más muestras, el 95% de los datos estarían entre el 31.021 y 39.29, al igual que el intervalo de confianza de la mediana y de la desviación estándar. De este lado pues nos muestra el cuartil 1, la mediana, que pues ya mencionamos aquí cómo es que se saca. Se suman los valores, se dividen entre 40, que es el número de datos,
y ahí sale la mediana, ¿no? Cuartil 3, que es 45.5. Lo que es rango intercuartil solamente es la resta del cuartil 3 y el cuartil 1 y es lo que nos da el 20.25. En la parte de aquí abajo, pues aquí ya también nos muestra el intervalo de confianza del 95%, estimación de 35.475 y para la mediana es pues lo mismo. Eso es en cuanto al primer ejercicio, bueno, al primer histograma, el cual es el de la edad, y a continuación vamos pues a hacer el segundo. También vamos a, bueno, en este caso vamos bueno, sería lo mismo, estadística básica, un gráfico, pero en lugar de edad vamos a tomar la estatura. Igual lo dejamos en 95%, le vamos a aceptar. Y aquí, si nos damos cuenta, los datos están un poco más al centro, a diferencia del histograma anterior, que estaban un poco como a la izquierda. Entonces, pues lo mismo, la información que tenemos aquí, que es al A cuadrado, pues 0.27, el valor de P es mayor a 0.5 o al 5% que habíamos dicho, cual si tenemos la información suficiente como para decir que la prueba la prueba de normalidad, pues sí cumple con eso, digamos, ¿no? Y si nos damos cuenta en la campana de Gauss, en este caso está un poco más delgada y más alta, a diferencia de la anterior que estaba un poco más chaparra, digamos, y un poco más abierta. Pues la media es de 68.335, la desviación estándar de 3.020, la varianza pues igual 9.18. El sesgo era lo que mencionamos hace rato, aquí sí se asimetría, pero es de 0.04, o sea, está más cercana al 0. Y en la kurtosis 0.5. Entonces aquí, si nos damos cuenta en lo que es la campana de Gauss, pues no está ni a la izquierda ni a la derecha, digamos que está un poco casi perfecta. El mínimo puede ser 61.300, el máximo 76. Ya nos arroja el cuartil 1, el cuartil 3, perdón, y lo que sería la mediana que ya habíamos mencionado. La suma de los datos divididos entre la suma pues, entre los números de datos y nos da lo que es la mediana. Eso en cuanto al tema de histogramas, que serían los dos ejercicios que estaríamos realizando en este caso. Bueno, continuando con el siguiente tema, en la diapositiva tenemos estadísticas gráficas. El objetivo de esta dice que es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas de las características importantes. El polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. A continuación, pues tenemos un ejemplo de polígono de frecuencias. La siguiente tabla representa los pulsos de mujeres y dice que hay que construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí tenemos los 20 y 20, 40 datos que son los pulsos latidos por minutos de hombres y mujeres. Aquí abajo tenemos la segunda tabla. Nos dice que aquí en 60-69 hay pues un intervalo de 9, entonces 70-79, 80-89 y así sucesivamente. De este lado tenemos la frecuencia. De este lado nos dice que entre 60 y 69 hubieron 12, 14 entre 70 y 79,
11 entre 80 y 89 y así. Si nosotros sumamos estas cantidades, nos da 40. 14, 16, 26, 37, 38, 39 y dan 40. Entonces nos vamos a ir aquí a Minitab para hacer el polígono de frecuencias. Ya tenemos aquí los datos. Tenemos los pulsos, los que veíamos ahorita en la tabla. Tenemos la frecuencia y tenemos una en medio que es la marca de clase. Esta la es el valor intermedio, digamos. Se saca entre 60, se suma 69 y se divide entre 2 y sale 64.5, que si nos damos cuenta es el valor que está a la mitad de 60 y 69. Y lo mismo en el siguiente, 70 y 79 entre 2 da 74.5 y así le sacamos a todos para sacarle la marca de clase. Una vez que esté, nos vamos a venir a las gráficas. Le vamos a dar en gráfica de barras. Le damos en valores de una tabla simple. Bueno, y aquí que está en blanco le vamos a dar frecuencia. Y aquí va a ser marcas de clase. Aquí le vamos a poner etiquetas, polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. Aceptar. Le damos aquí aceptar. Y aquí nos da la gráfica. En este caso, pues aquí pues ya nos aparece, ¿no? Y entonces las marcas de clase, aquí está lo que es la frecuencia. Si nos damos cuenta, aquí dice 12, 64.5, que es lo de la marca de clase, pero entre 60 y 69 son 12. 74.5, que es el valor de 70 y 79 son 14, está aquí. Y así sucesivamente. Se supone que si aquí le pondríamos esto para poder sumar, es lo mismo. Esto, bueno, la verdad es que no recuerdo si en el video que vimos del profesor también ponía aquí los valores, pero pues yo lo pongo como para hacer la suma y nos tienen que dar los 40 datos también, al igual que hacer aquí. Si nos damos cuenta, nos sale lo mismo: 12 en la primera, 14 en la segunda, 11, luego 1, 1 y aquí no tiene valor y entonces nos daría los 40 datos. Y así quedaría lo que es el polígono de frecuencia de esto. Luego tenemos otro ejercicio. Gracias. Pero este es el polígono de frecuencia relativa, que es muy parecido. Aquí lo vamos a abrir el Minitab. Aquí nos dice el ejercicio: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Crear tabla de realizar gráfica. La tabla de frecuencias relativas tiene una diferencia. Si nos damos cuenta, aquí la tabla que teníamos anteriormente es la misma
esta también ya la teníamos, pero ahora es esta que está en porcentajes. ¿Cómo la vamos a sacar el porcentaje? Bueno, vamos a dividir 12 entre 40 y nos va a dar 30%, 14 entre 40, 35% y así sucesivamente. Si nos venimos aquí, nos damos cuenta en los datos que hay una columna más después de las otras tres que ya teníamos anteriormente. La frecuencia relativa, aquí nos aparece el porcentaje de lo que yo le acabo de mencionar. Entonces vamos a hacer la gráfica. Vamos a gráfica, gráfica de barras. Vamos aquí, la tabla. Viene frecuencia relativa. Aquí abajo le damos marca de clase. En etiquetas le vamos a poner polígono de frecuencias relativas. Vamos a aceptar. Variable de categoría. Ok, vamos a ver. Aquí me faltó el. Marcas de clase, ¿no? Sí. Entonces, por aquí aceptar. Y aquí me aparece. Pero si nos damos cuenta, ya aquí ya no nos aparece el número 12, que es la frecuencia, ni el 14, sino ya nos aparece el porcentaje. El 30% es, entre 60 y 69 es el 30%, que aquí está representado en la gráfica. El 35% entre 70 y 79 y así sucesivamente. Igual a la hora de hacer la suma de, nos tiene que dar el 100%. Sumamos 30, 65, 27.5 más 22.5, 15, son 100%. Y es así como quedan los ejemplos de las frecuencias, los polígonos de frecuencias, el normal y la relativa. Bueno, seguimos con la diapositiva siguiente. El próximo tema son las gráficas de puntos. La definición dice que es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan los valores iguales se apilan. Aquí tenemos un ejemplo. En la siguiente tabla dice que se representan los pulsos de las mujeres, que tenemos que construir una gráfica de puntos con nuestros datos. Aquí tenemos los datos de latidos por minutos de 40 mujeres. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Abrimos el programa. Esperamos a que abra. Y aquí tenemos los datos. Solamente son los pulsos, los datos que tenemos. Son los 40 datos. Entonces nos venimos a lo que son las gráficas. Vamos a ver en gráfica de puntos. Le damos el simple, aceptar. Solamente tenemos los datos de los pulsos de las mujeres. Etiqueta, pues le ponemos gráfica de puntos, pulso, mujeres. Le vamos a aceptar, aceptar y nos genera la gráfica. Aquí básicamente lo que nos muestra esta gráfica es, si nos vamos aquí en
los primeros datos, si lo acercamos, nos damos cuenta que dice fila 4. Si nosotros nos venimos a la fila 4, aquí nos dice que es 60. Entonces, significa que aquí hay 3 datos que son 60. Va a estar el otro en la fila 29 y el siguiente en la fila 35. Entonces me vengo a la 29 para corroborar y en 60, y en la 35 también tengo 60. Lo mismo para el siguiente, en el siguiente nos dice que la fila 8, la 19 y la 40. En la fila 8 tenemos 64, en la 19 tenemos 64 y en la última 64. Entonces así sucesivamente nos checamos en todos. Son los datos. En este caso el 72 es el que más se repite, que vendría siendo como la moda. Y hay algunos que solamente se repiten una vez, como este es en la fila 15. Igual checamos en la fila 15, solamente son 96. Entonces es una gráfica pues bastante sencilla pero muy representativa, la cual es de bastante ayuda. En este caso vamos a venir a checar el otro ejemplo, el otro ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Pero estos datos no los tenemos solamente tenemos el de las mujeres. Volvemos a abrir, creo que es el mismo. Sí, solamente es pulso mujeres. Bueno, si no lo tenemos, lo vamos a tener que meter manualmente para poder realizarlo. Esperamos a que abra mi tab y va a ser 68, 64, 8. Tenemos pulso hombres, pulso hombres. Aquí le vamos a poner los datos, serían 64, 68, 64, 88, 72, 60, 88, 76, 70, 96, 72, 56, 64, 60, 64, 84, 76, 84, 88, 72, 56, 68, 64, 60, 68, 60, 60, 56, 84, 72, 84, 88,
68,56, 64,56, 56,60, 64,72. Bueno, ya le tuvimos que meter los datos manuales para poder hacer la gráfica, ya que no venía en el PowerPoint. Le damos gráfica de puntos, le damos igual, le vamos a aceptar. El pulso hombres, doble clic para que aparezca en etiquetas, pues también sería pulso hombres. Gráfica de puntos, pulso hombres. Aceptar, aceptar. Y aquí nos tiene que generar exactamente igual que la pasada, solamente que los datos son diferentes. Y de la misma manera. Y creo que es el dato de 60 el que más se repite. Que está en la fila 5, la 8, 60 en la 5, en la 8 y así sucesivamente todas lo que se repite. Y eso es en cuanto a la gráfica de puntos. Son los dos ejemplos que estamos poniendo. Los siguientes ejercicios se trata de la gráfica de barras. La definición de estas dice que se utilizan para el mismo ancho para mostrar frecuencias de categoría de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas y el eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Estas barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no pueden separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vamos a hacer la gráfica de barras. Dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Aquí tenemos los datos, igualmente son 40 datos, latidos por minutos de las mujeres, y vamos a hacer la gráfica con estos datos. Vamos a abrir el Minitab con los datos que ya nos proporciona para realizarla. Esperamos a que abra. Y aquí tenemos los datos. Son los 40 datos. Para ver la gráfica, nos vamos a ir aquí a gráficas, a gráfica de barras. Vamos a dar en valores únicos. Simple, aceptar. Le damos el único dato que tenemos aquí. Mostrar datos, le vamos a marcar donde dice barras, ya está marcado, entonces lo dejamos igual. Le damos a aceptar. Y nos genera el código de barras. Aquí, si queremos, igual le podemos poner los datos para que nos muestre los datos de etiqueta. Y igual forma lo tenemos de este lado. Entonces 60 pulsos eran 3 personas, están 60, igualmente 64, 68 eran 5, el que más tuvo, que eran 8, fueron 72, y así sucesivamente en cada uno de los valores que están a continuación. Esto es en cuanto al pulso de las mujeres. Vamos a realizar también otro ejercicio pero ahora con el pulso de los hombres. Tenemos aquí los datos, ya previamente los había guardado, ya que no viene en la diapositiva. Esperamos a que abra.
Mientras checamos, el que hicimos ahorita fue el pulso de mujeres, y luego en el siguiente ejercicio, que es la siguiente tabla, representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Igual son 40 datos, son diferentes a los anteriores. También vamos a hacer una gráfica de la misma manera. Si nos fijamos aquí, tenemos los 40 datos que ya nos marcan aquí. Pues vamos a hacer la gráfica para checar. Bueno, aquí no vamos a gráfica de barras. De igual forma lo dejamos en la primera opción, le damos simple, pulso hombres, checamos que esté en el gráfica de barras, le damos a aceptar y esperamos a que nos genere la gráfica. Y aquí está, pulso hombres, el conteo, igual que lo hicimos en el anterior ejemplo. Podemos ponerle la etiqueta de datos para que nos muestren los datos en cada barra, o lo podemos dejar aquí, que básicamente es lo mismo. Y aquí están representados. 6 estuvieron en los pulsos de 56, 60 fueron 7, 64 fueron 7 también, 3, 6 y así consecutivamente los demás. Esto es para los ejemplos para gráfica de barras. La siguiente gráfica que tenemos es la de Pareto. Aquí tenemos la definición de lo que es esta gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Y tenemos un ejemplo. El ejemplo que nos presenta aquí nos dice que en una empresa electrónica que produce tarjetas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technologies, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe de enfocar mejor la calidad. Y vamos a abrir aquí el Minitab, donde nos dan los datos para poder generar la gráfica. Abrimos y esperamos a que nos den los datos. Aquí lo tenemos ya. Aquí nos dan todos los datos, que son cerca de 4000 y algo. Entonces, con estos datos vamos a generar la gráfica. Entonces nos venimos a estadística, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, y aquí vamos a, en la primera, defectos o datos de atributos, le vamos a poner los defectos. En la frecuencia le vamos a poner la cantidad. Porcentaje le vamos a poner 99.999. Vamos a aceptar y nos va a generar la gráfica. Como vemos, aquí ya nos generó la gráfica. Lo que mencionaba la definición, que tanto nos da como la cantidad, el defecto. Bueno, aquí lo que es defecto, si nos damos cuenta, el corto por soldadura es el valor más alto. En la parte de abajo tenemos la información que, bueno, también le podemos poner en la parte de aquí las cantidades para que nos aparezcan todas las barras. Vamos a aceptar y aquí está. De igual manera ya lo tenemos aquí, pero para poderlo verlo mejor aquí arriba, podemos apreciar que en el corto por soldadura son 1021, que es el más alto. En este caso pues, sería en esa donde se tendrían que enfocar más la calidad o trabajar para
para poder reducir al 50% como lo tienen, como se desea. Si nos damos cuenta, en la parte de abajo es el porcentaje acumulado, es decir, aquí en 2021 representa el 21.5%, en ausente, que es 925, es el 19.5%. Entonces si sumamos 21.5 y 19.5 da un total de 41%. Y igualmente si tomamos en cuenta lo que es desalineado, que son 851, también le sumaríamos estos dos más el 17.9 y el 58%, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Si nos damos cuenta, en el porcentaje está en ascendente y en este lado está en descendente, el más alto hasta el más chico, que es el 19%, que es el de 19, que es el equivocado. Entonces este es el diagrama de Pareto, que sirve para determinar qué características, bueno, en este caso los defectos en los que se tiene que trabajar para mejorar. Y bueno, tenemos, aparte de este, también tenemos otro ejemplo que lo tenemos más aquí abajo. El segundo ejemplo dice que son una empresa de inyección de plásticos. Requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar la gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar mejor la calidad. De igual manera le vamos a abrir aquí para checar los datos y poder generar la gráfica. Esperamos a que abra. Aquí están. De igual manera aquí tenemos todos los datos. Podemos generar en herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Aquí le ponemos el defecto, aquí le ponemos cantidad y aquí en el porcentaje pues era 99.99. Le damos generar, ok. Y pues de igual manera, como podemos ver aquí, el porcentaje más alto es de malformaciones. Le vamos a poner igual la cantidad para poder verlo mejor. Damos ok y nos aparece, son 329, que es el 29.3%. En segundo lugar pues son coloración incorrecta, que es 301, el 26%, y en sumado a estos dos es el 56%. Si le sumamos aquí es el 69%, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Pues también podemos ver que lo que es el porcentaje va de manera decreciente, y lo que es pues los defectos siempre es de mayor a menor, que es decreciente. Esas son las cantidades, que pues de menor a mayor de igual manera. Entonces igual como mencionaba en el ejemplo anterior, este diagrama de Pareto sirve para determinar en qué área se debe de enfocar para mejorar en lo que es el aspecto de calidad.